Hola, muy buenas tardes a todos quienes nos ven y escuchan a través de nuestra página de Facebook, Estudio Humanitatis Radio. Les damos la más cordial bienvenida. También a quienes nos escuchan a través de www.radiomorir.com, les damos también la cordial bienvenida. Hoy tenemos un programa muy especial y muy interesante. Enseguida vamos a presentar a nuestros invitados que nos visitan del Departamento de Letras del CUCH. Y pues les damos las gracias a todos quienes han compartido nuestros contenidos, a todos quienes le han dado like y nos siguen en nuestra página. Por favor, sigan difundiendo nuestros contenidos. Recuerden también que tenemos ya nuestra página de YouTube, Estudio Humanitatis Radio, donde subimos a manera de respaldo los videos de las entrevistas que tenemos cada viernes. Entonces ahí pueden ver nuestras entrevistas, pueden descargar los videos y síganos también a través de las transmisiones en vivo. Alejandro, buenas tardes. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Estudio Humanitatis Radio, a una emisión de cumplir un año, profesor. 17 de mayo se inició este proyecto y la siguiente semana tendremos un invitado especial, padrino del programa, y bueno, tendremos algunas pequeñas sorpresas para quienes nos escuchen, al igual que el día de hoy, que vamos a tener la rifa del libro con el que vamos a estar charlando con nuestros invitados. Y bueno, ¿qué tenemos para hoy, profesor? Bien, para el día de hoy tenemos dos eventos culturales en puerta. Tenemos Revolución Poética y Revolución Social, un taller a cargo de Renata Armas Bermejo, el jueves 22 de mayo a las 16 horas en el Salón Carlos Bebia Romero del CUCH. Y el viernes 23 de mayo a las 11 de la mañana se presenta el libro Contra Silencio, también de Renata Armas Bermejo, para que no se lo pierdan. Es una presentación del libro. Y también tenemos un evento muy interesante, se antoja, para que vayan a escuchar las presentaciones. Tenemos Festival del Siglo de Oro. Letras hispánicas y escritura creativa son las licenciaturas a cargo que van a presentar este evento, con obras de Lope de Vega, William Shakespeare, Tirso de Molina, Calderón de la Barca y Miguel de Cervantes, Luis de Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz, que no podía faltar. Auditorio Rosario Castellanos, el miércoles 14 de mayo, de 8 a.m. a 2 p.m., pues se antoja muy interesante. De hecho, aquí tenemos a dos de las personas que están organizando este evento, que a lo mejor al final nos pudieran platicar también un poquito de qué es lo que va a encontrar nuestro público en este evento. Entonces eso es lo que tenemos para el día de hoy. Y en nuestra cápsula, recordando a quién tenemos, Alejandro. Bueno, por esta ocasión, a propósito de nuestros invitados, tenemos a Francisco Rojas González. Él nace en Jalisco el 11 de agosto de 1904 y muere en Guadalajara el 11 de diciembre de 1951. Fue escritor, etnólogo y guionista de cine mexicano. En particular se destacó como autor de ensayos, cuentos y novelas. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1944. Entre sus obras está Historia de un cuento de 1930, sobre la literatura de la Revolución, el cuento mexicano, su evolución y sus valores, y apareció en la revista Tiras de Colores en 1944. Otra obra es La Negra Angustias, Cuentos de Ayer y Hoy, Lola Casanova, Por la Ruta del Cuento Mexicano, y una publicación, El Diosero, Libros de Cuentos Indígenas, editado póstumamente, profesor. Ese fue nuestro recordando del día de hoy. Muy bien, pues no es propiamente cuento popular lo que escribe este personaje, pero a tenor precisamente del tema del libro, que es el cuento, pues quisimos traer a colación a Francisco Rojas González. De hecho yo lo conocí a él, bueno, no a él en persona, sino a su obra, precisamente a partir del conjunto de cuentos El Diosero. Muy interesante, es un texto que evoca muchísimo las costumbres de muchos pueblos indígenas. Pero pues bueno,
Vamos a abrir ahora el espacio para presentar a nuestros invitados. Tenemos en primer lugar la doctora Carmina Alejandra García Serrano. Ella es doctora en antropología por el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos. Es maestra en Gestión y Desarrollo Cultural por la Universidad de Guadalajara y licenciada en Letras Hispánicas también por la Universidad de Guadalajara. Pues ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1, es además profesora con reconocimiento del perfil PRODEP. Bueno, el currículum es impresionante, tiene muchísimas publicaciones también, ha coordinado bastantes libros. Ella es también presidente de la Academia de Filología y Lingüística del Departamento de Letras, también de el CUCH. Es una academia a la que tengo el gusto y el honor de participar como miembro. Y pues bueno, sus líneas de investigación: antropología lingüística y cognitiva, fraseología y análisis de textos, y actualmente trabaja en la investigación de redes conceptuales y conceptos culturales, entre otras tantas cosas. Doctora Carmina, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a estar aquí. No, al contrario, y también tenemos la presencia de Giovanni Escareño Dávalos. Él es doctorante en Humanidades de la Universidad de Guadalajara, licenciado en Letras Hispánicas y maestro en Estudios Críticos del Lenguaje por la Universidad de Guadalajara. Es profesor, ha impartido varios cursos y talleres a nivel licenciatura y posgrado de literatura lingüística, redacción de textos y seminario de tesis. Es investigador colaborador en el cuerpo académico Análisis de Textos del CUCH. Pues su currículum también es un tanto extenso, tiene también varias publicaciones, entre ellas está precisamente un capítulo en el libro del que vamos a platicar el día de hoy, y pues ha dictado también conferencias en universidades tanto nacionales como internacionales. Maestro Escareño, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, doctor, muchas gracias por la apertura de este espacio, un gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario, gracias por aceptar la invitación a estar aquí con nosotros. Y antes de empezar la charla, les recordamos a todas las personas que nos están viendo a través de Facebook que pueden dejar sus preguntas, comentarios, saludos a través del chat en vivo de nuestro programa. También les pedimos por favor que si de repente hay inconvenientes o problemas con el audio, que ya los hemos tenido en alguna ocasión, por favor nos lo hagan saber a través del chat, que nos indiquen si se está escuchando bien la señal o no, para nosotros hacer los ajustes pertinentes. Y pues las preguntas que les quieran hacer a nuestros invitados seguramente las responderán con gusto. Para empezar con la presentación de este libro, que se antoja interesante y se ve bastante nutrido, varios capítulos donde participan seguramente muchos colegas de renombre, entre ellos también están ustedes participando como escritores. ¿Cómo nace el interés por publicar este libro? ¿Cómo nace el interés por estudiar el cuento popular? Y de entrada también, si después nos pueden decir brevemente, ¿cómo es un cuento popular? ¿Qué es? ¿Qué lo define? ¿Y qué lo distingue de otras formas de cuentos? Bueno, el interés por este libro surgió por hacer este libro surgió hace ya bastante tiempo, diría yo algunos años, que lo tenía yo en mente a raíz de una tesis que dirigí para el doctorado en Humanidades, donde la doctorante hacía un análisis de cuentos populares para identificar los roles femeninos, cómo más bien se caracterizaba ahí la mujer, ¿verdad? Entonces, digamos que pues uno se percata de que no hay tantos estudios sobre el cuento popular. Y ella me regaló un libro de Fabio Moravito de cuentos populares que yo empecé a leer, y cuando los empecé a leer dije, ay, aquí hay toda una veta de trabajo para el análisis, porque si bien el cuento literario es muy analizado, el cuento popular no. Entonces dije, aquí hay mucho trabajo por hacer, y puedo convocar a diferentes investigadores para poder abordar los cuentos populares por diferentes áreas, ¿no? Y así fue como empezó a surgir en mi mente esa idea.
Entonces fue un proyecto, este libro es resultado de un proyecto ya de tiempo y seguramente pues muy madurado, ¿no? Es decir, al menos por lo que pudimos explorar al ojear el libro, que se antoja, repito, muy interesante, pues aborda desde distintas regiones, ¿no?, del país, que se estudian distintos cuentos, y nos llamó mucho la atención, lo comentábamos en su momento, Alejandro, que pues esto de rescatar cuentos de origen de tradiciones indígenas, de tradiciones originarias, es también interesante. ¿Qué es, cómo se caracteriza, cómo se define un cuento popular y qué lo hace diferente de otras formas de cuento, por ejemplo, el cuento culto o literario? Pues digamos que principalmente la finalidad, ¿verdad? Porque el cuento literario tendría una finalidad estética, mientras que el cuento popular tiene una finalidad aleccionadora del sujeto social y también rescata valores sociales. Es por esta razón que el cuento popular sigue transmitiéndose de manera oral y no se pierde en el tiempo, porque sigue siendo valioso para las comunidades, puesto que rescata conocimiento compartido o sabiduría cultural, digamos. Antes de darle la palabra a Alejandro, que también tiene algunas inquietudes respecto de este libro que recién acaba de salir, ¿verdad? De hecho se presentó en la FIL, creo el año pasado. Se presentó en FIL. Les platicamos a quienes nos están viendo a través de Facebook que al final se va a rifar este ejemplar que nuestros invitados tuvieron a bien donar precisamente para la difusión, para que se queden a lo largo de toda la entrevista, y si les interesa participar en la rifa, se anoten por favor a través del chat en vivo de la página de Facebook. Nada más nos dicen: me llamo fulano, fulana de tal, es decir, su nombre completo, por favor, me interesa participar en la rifa del libro, y al final pues veremos la mecánica para el sorteo, para que estén pendientes y no se pierdan la totalidad de la entrevista. Alejandro, por favor. Bueno, apúntense para el libro, para que alguien se lo lleve, porque si no, nos lo vamos a llevar nosotros y sería un poco injusto, profesor, ¿verdad? Sin participar. Sí, no. Que ya tuvimos la oportunidad de echarle una ojeada, como bien dice el profesor, revisar, no pudimos revisar por completo, pero sí hicimos una revisión para esta entrevista y para la presentación, y que nuestros radioescuchas puedan introducirse un poco al tema de este interesante libro. A mí me interesaría preguntar respecto a esta característica que nos acaba de comentar, si respecto a la fábula y a ese carácter aleccionador que tiene el cuento popular y la fábula, ¿qué diferencia podemos identificar? Quizás algunos, al menos yo a primera vista podría decir, bueno, me parece que son muy similares. Además, las categorías que se le da, creo que alguno de los autores que ustedes revisan le da los cataloga por cuentos de animales, mágicos. Entonces, revisando cada una de esas categorías, vi que muchas se comparten con la fábula. ¿Cómo podemos identificar entre la fábula y el cuento popular? Digamos que el cuento popular es siempre en prosa, ¿verdad? Y tiene, digamos, una extensión que puede ser más larga que muchas fábulas y más corta, digamos, que muchos cuentos literarios, porque debe de tener digamos, la capacidad de ser contado, digamos, en un momento. Por eso no suelen ser tan largos y no utilizan recursos, por ejemplo, de rima, como la fábula suele muchas veces recurrir a estructurar en verso o estructurar con rima, ¿verdad? Para pues tiene ciertas características estéticas que no tiene el cuento popular. Y de alguna manera el cuento popular es también reflejo, ¿no?, de ciertas formas de entender, ver el mundo, supongo, porque si bien la fábula, pues bueno, también tiene esto de una moraleja, una especie de enseñanza final,
no es tan cosmoabarcante como sí podría ser el cuento popular. Al menos por los capítulos que pudimos revisar, sobre todo los de ustedes, pues no se trata solamente como de narrar una historia ficticia, sino que de alguna manera también se cuela, ¿no? Algo de la forma de entender el mundo. A propósito, aunque bueno, más adelante vamos a hablar ya de sus capítulos propiamente, si nos pudieran adelantar en alguno de estos cuentos que ustedes analizaron, qué elementos de la tradición, de las costumbres, de las formas de ver de los pueblos que de alguna manera se expresan a través de estos cuentos, podríamos como identificar ahí en esos textos que ustedes analizan. Porque si bien nos dan una reseñita muy breve precisamente de los cuentos como para que el lector pueda saber de qué va su análisis, pero si nos pudieran platicar un poquito más, por favor, maestro Iscareño. Claro, muchas gracias. Bueno, antes de continuar con esta otra pregunta, quería hacer como un comentario sobre esta distinción de la fábula y el cuento popular, ¿no? Que en general creo que la primera característica que se suele decir sobre la fábula es que siempre sus personajes, siempre son animales, ¿no? Entonces creo que podremos decir allí que los únicos personajes que siempre van a estar en la fábula son animales, a diferencia del cuento popular, que sí hay animales, pero también aparecen otros personajes, ¿no? Que serían más bien personas ya como tal, ¿no? Entonces digamos que esa también podría ser otra distinción, ¿no? Y un poco ya yendo hacia la segunda pregunta, bueno, digamos que sí, que los cuentos populares tienen un toque aleccionador, y bueno, ahora como menciono un poco adelantando los valores o los conceptos un poco que estos cuentos abordan o que tratan incluso de hacer, digamos, de reflexionar o pensar dentro de su contexto particular. Yo analizo dos cuentos en el trabajo que yo realizo, y uno de ellos, por ejemplo, así en palabras generales, justo de lo que trata es de valorar el trabajo, ¿no? El valor que el trabajo tiene digamos, en la sociedad, ¿no? Ese podría ser uno de los primeros conceptos que se abordan en uno de los cuentos que yo analizo, y el trabajo sí como concepto, pero también como un valor que hace que los sujetos sociales se realicen un poco, ¿no? Y que hace que además tenga un valor de lo que durante mucho tiempo a veces se ha denominado que luego las personas toman como un mal rumbo, ¿no? Entonces ahí podríamos, digamos, poner de primera mano como el trabajo, el valor del trabajo, ¿no? En términos culturales. Bien. Maestra, ¿algo sobre esta misma pregunta? Sí, quería mencionar que, bueno, en el libro ahí hago el señalamiento de que el cuento popular suele ser de interés para los antropólogos, o ha sido más de interés para el campo de la antropología que muchas veces que para el campo de los estudios de la literatura, ¿verdad? Precisamente porque son portadores, o se puede analizar a partir de ellos una cosmovisión, ¿verdad? Como usted señalaba, doctor. Y en particular del cuento que yo analizo, ahí encontramos elementos de la cultura chol. El chol es una lengua de la familia maya, ¿verdad? Y ha sido, digamos, que bueno, mi interés precisamente por este cuento, porque estaba yo indecisa de tantos cuentos, cuáles podría yo analizar, eran muchos que me interesaban, pero me decidió unos estudios que encontré en una antropóloga que se llama Joseran, que ella y su equipo estaban analizando, digamos, compilando y analizando cuentos populares choles, porque se cree que pueden ayudar muchísimo para la interpretación y decodificación de ciertas figuras o de ciertos personajes en representaciones mayas del arte clásico, ¿verdad? Y entonces a veces no se puede identificar a un personaje porque no se sabe cómo está caracterizado, y ellos consideran que los cuentos populares vienen, estos personajes
caracterizándose de cierta manera, y que esa caracterización que está en los cuentos populares puede estar presente también en las representaciones de otros tipos, ¿verdad? Visuales, por ejemplo. Entonces, pero dijo, es un trabajo muy extenuante el recopilarlos y estar analizándolos para ver cómo se caracteriza cada personaje. Entonces yo dije, bueno, puedo contribuir en algo a este trabajo, estudiando la caracterización en este cuento popular Chol. Y ahí quería señalar eso, porque efectivamente vemos allí que hay muchos personajes tradicionales, ¿verdad?, de la cultura Chol, y vamos a encontrar también mitos, vamos a encontrar mensajes culturales que le indican al sujeto qué no hacer o qué hacer en determinadas circunstancias, o qué puede ser peligroso, ¿sí?, de qué debe de alejarse. Y también hace, digamos, pues recuerda una prohibición, le recuerda al sujeto social una prohibición, en este caso de ingerir carne humana. Bien, antes de continuar, pues un saludo a todas las personas que ya se están anotando para la rifa del libro. Eso es muy, muy bonito, porque pues la idea es precisamente divulgar este conocimiento, estos aportes que los investigadores, las investigadoras han plasmado en este texto. Entonces ya tenemos varias personas anotadas. No leo los nombres para que pues no haya como influencia ahí, pero nos mandan saludos a los invitados y también a los conductores. Le agradecemos a una radio ciberescucha también ya asidua. También otro saludo que nos mandan, le agradecemos muchísimo, y les mandan saludos también a nuestros invitados. Bueno, aquí esta persona no se anota para participar. Ana Lilia Larios, saludos a todos los participantes del programa, nos mandan saludos. Y otra de nuestras radios ciberescuchas, también muy asidua, nos manda saludos tanto a los invitados como a quienes estamos conduciendo, y se anota también para el libro. Entonces ya están tomados los nombres, ya vamos al final a hacer el sorteo, veremos la mecánica. Aquí nuestros invitados elegirán seguramente un número, o no sé, ahorita lo vemos. Y recuerden también que pueden dejar saludos, además de sus saludos, preguntas, comentarios a tenor del tema de este texto que se acaba de publicar. Salió el año pasado, se presentó en la FIL y ahora tenemos el gusto de presentarlo aquí. A propósito de lo que platicábamos hace ratito, y que me vino así como a la mente la inquietud acerca de cómo se recuperan estos textos, estos cuentos, si son generalmente transmitidos por vía oral en las tradiciones, sobre todo las tradiciones indígenas, que de entrada mucho de la forma en que van transmitiendo sus tradiciones, sus valores, sus concepciones del mundo, etcétera, es a través de la vía oral. ¿Cómo quedan fijados estos textos y cómo los recuperan? Por ejemplo, en el caso de ustedes que analizan cuentos de origen indígena, ¿cómo los recuperan ustedes? Y otra pregunta que me viene un poquito a la mente, no sé si se valga adelantarla, la metodología, la forma de estudiar, de analizar estos cuentos, por favor. Bueno, primeramente, estos cuentos, muchos de nosotros, porque obviamente como se me ocurre esta idea de hacer el libro, pues convoco a una serie de investigadores a analizar, a presentar un trabajo de análisis de un cuento popular mexicano, y bueno, yo no se los impongo, eso queda a elección libre de cada autor de capítulo. Y hubo pues de diferentes, cada uno, algunos ya habían trabajado algún tipo de cuento popular en alguna región, otros, por ejemplo, tomaron como base algún cuento que ya estuviera fijado. Nosotros optamos por tomar los cuentos para analizar de la compilación que hace Fabio Moravito. Él, digamos que la gran relevancia de su trabajo, y hay que señalarlo, es precisamente
recopilar estos cuentos y formar un libro que pues se constituye como en un tesoro diario de sabiduría y de cultura popular, ¿verdad? Porque no siempre los encontramos fijados. Entonces, tenemos como investigadores dos opciones: ir a rescatarlo por entrevista, o si algún investigador ya hizo el trabajo de fijarlos de alguna forma, lo cual ayuda también a que permanezcan en el tiempo y no sufran pues modificaciones. Es importante porque muchas veces se va perdiendo la tradición, ¿verdad? Y estos cuentos a veces por las generaciones nuevas comienzan a ser olvidados. Ya no están tan interesados muchas veces ni siquiera en comunidades, por ejemplo, de pueblos originarios. A veces también la gente joven ya a veces ya no está tan interesada y entonces empiezan a perder. Esto lo señalaba también la investigadora Yosera, que decía: las nuevas generaciones pues ya no están interesadas en preservar estas historias, y en ese sentido que queden fijados es una manera de que permanezcan en el tiempo y de que no se pierdan. A diferencia, bueno, ahí hay un gran campo de trabajo, ¿verdad? No solo analizarlos, sino también recuperar más cuentos, ¿verdad? Entonces, y entonces decidimos tomar de estos cuentos nosotros. Perdón, nada más un poquito poniendo a un lado la otra pregunta que les he hecho a propósito de lo que acaba de decir. Por lo que pudimos leer en el estudio introductorio, entonces, bueno, está esta recopilación de cuentos que hace este investigador Moravito, pero no los analiza él, ¿verdad? No. Propiamente. Entonces ahí está lo rico del aporte de este libro, ¿no? Sí. Porque ustedes también tengo en la mente que nos muestra precisamente en el estudio introductorio que pues no hay muchos estudios sobre cuento popular. No hay, porque parece que hicieron ustedes el trabajo de revisar bases de datos, fuentes, como para, bueno, que se ha analizado el cuento popular. Entonces ustedes están planteando un parteaguas en ese sentido, no están aportando. Antes si gustan, la segunda pregunta la podemos dejar en paréntesis, porque nos están haciendo una pregunta a través de nuestro chat en vivo. Bueno, a Dalit Duarte, que es también un radio ciberescucha, ya ha sido en nuestro programa, nos manda saludos tanto a nuestros invitados como a quienes conducimos, y hace una pregunta a propósito de los cuentos que ustedes analizan. A ver si nos pueden dar su perspectiva. Dice: ¿cómo se evitan los sesgos o prejuicios al evaluar textos de pueblos originarios? ¿Cómo evitar occidentalizarlos? Esa es una pregunta. Y otra de nuestras ciberescuchas hace otra pregunta, pero se las planteo enseguida. Por favor. Bueno, yo tengo también formación en antropología. Bueno. Entonces, procuro no tener no guiarme por ideas preconcebidas mías de ningún tipo, o digamos que es como tener la capacidad de valorar las diferentes manifestaciones y respetar de todas las culturas y encontrar lo rico que todas aportan. Ese sería como la principal consigna de nosotros como analizantes. Sí, bueno, algo que quería agregar desde la digamos pregunta anterior, que tenía que ver un poco con este proceso de rescate de las tradiciones orales en general, pero de manera muy concreta con el cuento popular. Pues hay que decirlo también que lo que hace Moravito en primera instancia es que sí, que hace esta recopilación de cuentos populares mexicanos, pero también él lo hace con base en diversos investigadores, algunos mexicanos, otros estadounidenses, otros de otras nacionalidades. Entonces creo que en primera instancia hay como un filtro anterior a Moravito, que serían la mayoría de las veces, como ya comentó la doctora Carmina, casi siempre los interesados como en estas tradiciones son antropólogos, que van a hacer esa tarea como de rescate y van a ser, digamos, el primer filtro para fijar la tradición oral, ¿no? Y entonces ya después tendríamos entonces a otros investigadores como Moravito, que hacen ya más un trabajo
entre, digamos, una perspectiva así todavía un poco antropológica, pero también literaria, tratando como de pulir los cuentos populares como para que sean un poco de más fácil lectura, ¿no? Eso, digamos, que sería una de las maneras, es decir, desde donde viene la recopilación, incidiría mucho en este evitar occidentalizar, ¿no? Porque digamos que desde un punto de vista antropológico, digamos que en general los antropólogos siempre son como muy conscientes de que ciertas ideas y valores se rescatan tal cual, y eso es, digamos, como un gran aporte, ¿no? Claro que punto y aparte sería, por ejemplo, ya la traducción, ¿no? Que digamos que no es algo que abordamos acá en el libro, porque sería muy difícil de realizar, porque incluso el propio Moravito luego menciona que muchos de los cuentos que él recopila ya están en español, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y ya él más bien va haciendo mención, por ejemplo, de cómo va puliendo los cuentos populares, porque muchas de las recopilaciones, algunas eran transcripciones orales, entonces él lo que va haciendo es quitar marcas de la oralidad para dejarlo limpio y que sea más como un texto escrito, ¿no? A mí me entró la misma inquietud que a nuestro radioescucha que nos está haciendo la pregunta, porque también dije, bueno, voy a analizar este cuento, pero yo quiero saber de dónde lo tomó, de dónde lo recopiló el Moravito, y si le modificó, si a la hora de que habla él de que pule, qué partes cambió, si le agregó, si le quitó. Tenía yo esa inquietud y me di a la tarea de dar con la versión que rescató un antropólogo. Ahorita se me ve el nombre, pero se los puedo dar. Bueno, me fui a la versión directa, me costó mucho conseguir ese libro, ya nada más estaba en pocas bibliotecas. No pude sacarlo porque era el único ejemplar, no había copias disponibles. Bueno, le tomé fotografías a cada una de las hojas para estudiar la versión, y me di cuenta de que respetó totalmente el cuento. Si alguna cosa pudiera hacer fue que quitó alguna muletilla y que puso signos de puntuación, ¿verdad? Pero no hubo modificación alguna, se respeta totalmente lo que está, la forma en que se está transmitiendo de forma oral. Entonces su análisis seguramente fue un análisis muy a pie juntillas de una versión muy fiel de este cuento que analiza. Perdón, hay otra pregunta más de una de nuestras radios ciberescuchas, a quien le agradecemos muchísimo, que nos ha estado siguiendo en varias emisiones del programa. Hace un comentario y en función del comentario la pregunta. Dice, me parece sumamente valioso su trabajo, rescatar una cosmovisión pues, a través de este estudio de los cuentos populares. ¿Cuál es una de las enseñanzas más memorables para ustedes en este proceso? Continúa, ¿pudieron compartir con comunidades indígenas el producto del trabajo? Y de nuevo, sumamente valioso el rescate de la memoria de los pueblos originarios. Saludos, nos dice, gracias. Y Sergio Martínez Ruiz dice, saludos a todos, muy buen tema. Sin duda, muy buen tema y muy buenos pues, nuestros invitados. Y Sergio Martínez Ruiz, que manda saludos a su compa Chano. Saludos de regreso. ¿Qué le podrían responder a nuestra radio ciberescucha acerca de lo que les ha dejado como enseñanza este trabajo de estudiar cuentos populares? Bien, bueno, yo me gustaría, digamos que mi respuesta va posiblemente a conectar con la otra pregunta de evitar occidentalizar, porque digamos que la occidentalización no solo se da en este proceso de rescate, sino incluso cuando uno analiza desde un punto de vista metodológico, puede uno llegar a analizar y sacar conclusiones que nos lleven a un punto de vista occidental, ¿no? Entonces creo que, bueno, en la mayoría de los casos, algo que se trató de hacer, por ejemplo, es de ir a textos que hablaran un poco de la cosmovisión de ese pueblo originario, ¿no? En mi caso, justo lo que traté de hacer, digamos que como mis cuentos tratan sobre o implican esta transformación teriomórfica, es decir, la transformación de
de lo humano a lo animal, pues obviamente luego sale el tema del nahualismo, por ejemplo, ¿no? Que desde nuestro punto de vista occidental o desde un punto de vista occidental es visto negativo, pero en la búsqueda de justo de bibliografía sobre cómo conciben particularmente los nahuas este fenómeno, en realidad para ellos no es algo negativo, ¿no? Sino que es más complejo, ¿no? Entonces ya desde ahí, por ejemplo, o sea, la manera en la que doy respuesta a esta última pregunta de la enseñanza, pues yo diría que un tema como este del teriomorfismo, que tiene que ver con la transformación de lo humano o lo animal, diría que complejiza la manera en la que se aborda al ser humano y que lo vincula de una manera diferente a lo animal, y que digamos que la vinculación entre lo animal y lo humano en este cuento, más que percibirlo como de manera negativa, nos deja como una enseñanza en términos sociales, ¿no? Hasta ahora digamos que lo dejaré así como en palabras generales, porque un poco aparte de las conclusiones a las que llego con esto del teriomorfismo, es que tiene una función social dentro de los cuentos populares, ¿no? Que sería reflexionar y valorizar el trabajo, ¿no? Que es ya algo que había mencionado desde antes. Entonces diría que eso es una de las enseñanzas que me deja, o sea que acceder a otra visión de mundo permite revalorizar ya ciertos conceptos que desde un punto de vista occidental son tratados como de manera negativa, ¿no? Muy bien. Y yo, algo que me dejó de enseñanza, no solamente mi trabajo, sino ver el trabajo de mis colegas, fue que, pues independientemente de lo que uno estudie en un cuento popular, siempre van a estar allí elementos culturales y sociales. Entonces, pues, digamos que me gustaría sacar coordinar un segundo volumen, ¿verdad? Para que se hagan más trabajos sobre cuentos populares. También preguntaba nuestra radio escucha si habíamos tenido ya contacto con comunidades indígenas, pero no, todavía no. El libro apenas salió en diciembre. Noviembre, ¿no? Bueno, por ahí de noviembre. Perdón, a finales de noviembre, perdón, sí es cierto, a finales de noviembre, y precisamente llegó de la editorial. Ajá. Nos lo fueron a entregar a Phil. Calientito, como pan. Llegó como pan caliente a la presentación del libro y se agotó. Wow. O sea, sí fue bastante vendido. Entonces me di cuenta, y había incluso de la editorial de la Universidad de Guadalajara, me dijeron que tenían apartados pues de varios libros que habían pedido de diferentes lugares, ¿no? Entonces, por eso tampoco era posible ni siquiera que uno mismo comprara más, porque ya no había. Incluso para regalar, etcétera, este original que queda, pues se lo va a llevar la persona que gane el sorteo. Y ese sería como, digamos, el aprendizaje que yo tuve, que todavía falta trabajar más. Hay todo un mundo de conocimiento allí que nos va a permitir conocer mejor las culturas que integran este México multicultural. Sin duda, entonces un trabajo muy rico, digo, para el nivel entonces el que se haya agotado ya tan rápido un tiraje de este libro, habla un tanto de lo novedoso de los aportes, ¿no? A propósito precisamente de lo que comentábamos al inicio en el estudio introductorio, que se dedican ustedes a explorar, bueno, que se ha investigado de cuento popular, y resulta entonces que este es un libro que ofrece pautas, pistas para investigaciones futuras, sin duda interesante. Bien, Keila Carrasco agradece las respuestas y dice que ojalá pronto pueda compartirse el libro con comunidades indígenas, que seguramente también aportarán mucho a partir precisamente de su análisis. Alejandro. Recordar a nuestros radioescuchas, a quienes comienzan a sintonizarnos, estamos charlando con la doctora Carmina Alejandra García y el maestro Giovanni Escareño del Departamento de Letras del CUSH. Estamos charlando sobre el libro Análisis del Cuento Popular Mexicano.
Bueno, digamos que una introducción nos han dado nuestros invitados, profesor, que son al final de cuentas los que han trabajado esta beta de investigación. Ahí me gustaría preguntar y si nos pudieran dar alguna referencia de lo que, o alguna referencia, algún cuento, algunos de los cuentos que nuestros ciberradio escuchas, a quienes son conocedores y quienes no lo somos también, para que se puedan dar una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de cuento popular. Algún ejemplo, no sé, leía por ejemplo alguno que decía que alguno de estos cuentos populares mexicanos vienen en los libros de texto de primaria. Entonces, ¿nos pueden dar algunos ejemplos de algunos de los cuentos populares para que nuestros radioescuchas, bueno, se den cuenta de qué es esto de este cuento? Seguramente alguno de ellos han leído o han escuchado el cuento popular. Bueno, podría ser de... Yo leí ahí por ahí alguno que decía que venía, por ejemplo, el de Juan Sin Miedo, que recuerdo. Bueno, sí. Recuerdo que venía en un libro de texto de hace muchos años, cuando yo era joven. No sé si todavía siga viniendo. Bueno, en ese sentido sí podríamos decir que serían como la versión mexicana de los cuentos populares o folclóricos que tenemos allá en Europa, como los que rescatan, por ejemplo, los hermanos Grimm, que hacen un excelente trabajo también de fijación de cuentos, ¿verdad? Y entonces acá tendríamos cuentos de ese tipo. Nada más que acá, bueno, obviamente no vamos a encontrar muchas veces al rey, a la princesa o a la reina, que son muchas veces los protagonistas de muchos de los cuentos populares europeos, sino que vamos a encontrar toda una suerte de personajes diferentes, digamos, dependiendo de las diferentes culturas de donde surgen estos cuentos. Pero quería señalar, hace rato que preguntaban lo de la occidentalización, hay un análisis que tenemos aquí en uno de los capítulos de la doctora Georgina Serrano, que ella precisamente encuentra un cuento que le parece ya muy europeizado, que tiene mucha influencia de estos cuentos populares europeos, y precisamente dedica su análisis gran parte de su análisis a rastrear el origen de ese cuento y cómo es que podrían haberse introducido esos elementos europeos en la tradición mexicana y desde cuándo. A veces es inevitable, ¿no?, que haya ciertos contactos, se van incorporando cosas, pero al menos por lo que pudimos ojear y a tener un tanto de los cuentos que ustedes analizan, pues la mayoría como que trata de apegarse a esa tradición porque es una forma de mantener viva la identidad del pueblo que le da origen al cuento, ¿no? De alguna manera mantener vivo el cuento es mantener viva la identidad, pero supongo que es inevitable contactos, aceptaciones, incorporaciones de otras lenguas, de otros usos a lo mejor. Adalid Duarte agradece la respuesta que dieron a su pregunta. Un tantito ya como aterrizando a ciertas cosas, doctora Carmina, si nos pudiera platicar un poco del cuento El manjar de los brujos. ¿De qué va este cuento y cómo lo estudia usted? Creo que es importante también platicar un poquito la anécdota, porque nada más aparecen los análisis en el libro, ¿verdad? Sí. No aparece, digamos, hubiera sido interesante pues poder poner como en un anexo todos los cuentos que fueran analizados, pero las cuestiones económicas... Sí, sería un volumen muy grande. Sería un volumen muy grande, entonces no se pudo hacer, pero por ejemplo... Este cuento del manjar de los brujos se considera como una versión de los cuentos populares de mensajeros de la tradición chol, nada más que aquí el protagonista es un cazador y no un mensajero. Entonces este cuento trata de un sujeto que sale al campo, digamos, y a cazar, y se le hace tarde, empieza a llover y tiene que refugiarse en una casa. Se mete a esa casa, se toma una siesta y lo despiertan ciertos ruidos de un gato y de una lechuza, que son en este cuento ayudantes de los brujos. Y entonces él cuando los ve se asusta porque precisamente su tradición
Y sus cuentos populares, ya, por esa misma razón, él ya sabía que estos animales estaban asociados con este tipo de personajes y se asustan. Y precisamente entran los brujos y se ponen a preparar una cena, un manjar, digamos, que sería un cuerpo humano en una olla que se está cocinando. Y entonces pues le da mucho miedo a nuestro protagonista, y lo escuchan, hace cierto ruido, y entonces para salvar su vida dice que es un brujo. Y entonces ellos dicen, bueno, si eres un brujo, pues comparte la cena con nosotros. Y entonces él sabía que no, por nada del mundo podía probar la carne humana, no podía romper ese tabú. Y entonces traía unos polvos mágicos a partir de los cuales escapa, lo persiguen los brujos, y esta persecución y el hecho de que entres a una casa que tú no conoces, de que te quedes solo a deshoras, son cosas que debes evitar, son acciones que debes evitar, según los consejos de este tipo de relatos, ¿no? Y si por alguna razón te veas en la obligación de comer carne humana, evitarlo. Esa sería como brevemente la anécdota, por si les parece interesante. Hay muchas cosas que rescatar ahí porque estoy sintetizando sumamente. ¿Puedes platicarnos alguno? Sí, bueno, de los dos cuentos que yo analizo, no sé si ahora me van a hacer la pregunta sobre los cuentos. Bueno, son dos: el hombre que se convirtió en sopilote y el hombre que se convirtió en jaguar. Ahora resumo muy brevemente la del hombre que se convirtió en sopilote, que es un cuento celtal. Básicamente de lo que trata este cuento es que hay una pequeña familia en donde, digamos, el hijo no quiere trabajar. Se la pasa, digamos, todo el día echado en la sombra de un árbol. Entonces, digamos que la familia, al menos su padre, para incentivarlo a que trabaje, le regala una casa y un terreno, y digamos que le consiguen como una esposa, ¿no? Y digamos que a pesar de eso, el joven pues no quiere trabajar, ¿no? Entonces él de pronto ve un día a un sopilote, y lo ve y dice, ay, ojalá pues yo fuera como ese sopilote que nada más anda volando y volando, ¿no? Es decir, desde su punto de vista, como si estuviera nada más de ocioso, ¿no? O sea, un poco desde esa perspectiva. Entonces un día sucede que el sopilote baja y le dice, oye, pues ¿tú qué haces? No, pues aquí descansar, ¿no? Entonces le plantea un cambio de papeles en donde él se convierta en sopilote y el sopilote se convierta en el joven. Entonces hacen el cambio y el sopilote le da una serie de instrucciones, ¿no? De cómo conseguir alimento y demás. Y entonces, bueno, el sopilote, digamos ya el joven convertido en sopilote, pues se va. Y entonces ya después de un rato de estar volando por los cielos, pues le empieza a dar hambre. Y entonces empieza a recordar las instrucciones que le da el sopilote antes del cambio de papeles. Sin embargo, su error justamente es no seguir estas instrucciones, que básicamente se resumen a la manera en la que caza el sopilote, ¿no? Decía, cuando tú ves que hay un cadáver, lo primero que tienes que hacer es rondarlo en círculos, un poco como hacen los sopilotes, porque luego a veces si te precipitas y bajas a comer, puede haber otros animales que te ataquen y demás. Y bueno, en realidad termina por no seguir las instrucciones. Él, como ya tenía como mucha hambre, baja directamente hacia donde ve como un humo que se estaba allí saliendo, y lo que termina por hacer es ir a donde estaba como el alimento, pero había como fuego porque no fue muy cuidadoso, y entonces muere, ¿no? El joven ya transformado en sopilote, ¿no? Entonces digamos que a lo que se resume pues es un poco sí el valor del trabajo por conseguir, o sea, más bien la dificultad por conseguir el alimento, que desde el punto de vista del joven pareciera que es como muy fácil y que sería más fácil ser un animal y estar de ocioso, pero en realidad también tanto el ser humano como el animal tienen que luchar para conseguir su alimento, ¿no? Es un poco lo que se transmite en este cuento. Y ahí está ese sentido aleccionador, ¿no? Que nos Exacto. decían al principio, Sí. porque es como la sacudida para que quien escucha el relato
y así como la advertencia de mírate en este espejo que no te suceda, porque te puede suceder a ti, a lo mejor no con ese nivel o en el mismo sentido en el que se da en el cuento, porque no es como una lectura muy literal, pero al menos sí visualizar, híjole, pues aguas con las apariencias. Y a propósito de este cuento que nos platica maestro Escareño, quería preguntarle, aunque ya nos había dado una idea un tanto aproximativa hace rato del teriomorfismo, porque es una palabra que al menos yo no había escuchado, no la había leído hasta ese momento, claro. Y sí también esta imagen tan negativa y a veces aterradora que tenemos muchos del nahual, porque yo recuerdo de chiquillo que no salgas ya tan noche porque te va a salir el nahual. Mi idea de qué era eso, pero ya simplemente la idea de ten cuidado con el nahual como que inspiraba terror. ¿Nos puede decir así algo brevemente de esto? Sí, bueno, de hecho, una de las razones por las que utilizo preferentemente el concepto de teriomorfismo, a diferencia de, por ejemplo, de metamorfosis, es que en realidad, aunque culturalmente hablando, metamorfosis se ha utilizado para referir a este cambio de lo animal a lo humano, en realidad el concepto más específico para hablar de ese cambio sería teriomorfismo. Y digamos que lo podemos ver en la metamorfosis de Ovidio, ¿no? En donde se habla de una serie de relatos que donde va a haber justamente metamorfosis, pero no solamente de lo animal a lo humano. A veces son en objetos, en entidades naturales, árboles, etcétera. Entonces digamos que en realidad desde su origen ese concepto es como más abarcador y ya de manera muy concreta para hablar del cambio entre lo animal y lo humano, y de lo humano a lo animal sería este concepto de teriomorfismo, ¿no? Muy bien. Todavía quedan unos minutos, pero queremos dar espacio para varias cosas. Primero de ello, agradecer a todas las personas que compartieron el video, todas las personas que dieron like también al video, es uno de los que más likes han tenido en las emisiones del programa. Hubo muchos saludos, muchos comentarios, pero solamente 4 personas se anotaron para la rifa del libro. Entonces, ¿quién de los dos elige un número del 1 al 4? Doctora, por favor, un número del 1 al 4. El 3. El 3. Y le toca a Keila Carrasco. Keila Carrasco es la ganadora del libro Análisis del Cuento Popular Mexicano. Ella ya ha estado también con nosotros como invitada aquí en el programa. Es la feliz ganadora. Le pedimos por favor a Keila Carrasco que nos busque en el Cooksh durante la semana para entregarle su obsequio. Y pues bueno, la invitación para que puedan conseguir el libro. Nos ha dicho ya que está agotado el libro, pero ¿saldrá una reimpresión o hay alguna base digital donde se pueda leer el libro? Sí, de hecho está en acceso libre el libro. Si buscan en cualquier buscador, editorial Cooksh Kiosco, les va a salir la página y allí buscan en las publicaciones. Y si buscan en el año 2024 va a salir el PDF de este libro. Está en acceso abierto, ¿no? Pues ahí está, para que no haya obstáculo para explorar los distintos cuentos, aunque aquí pues nada más nuestros invitados nos platicaron un poquito de sus trabajos, pero están de varios colegas, investigadores e investigadoras de distintas áreas, y que seguramente también nos aportarán muchísimas cosas interesantes. Les hacemos la cordial invitación para que el próximo viernes nos sintonicen nuestro programa de aniversario. Tendremos como invitado al doctor Joaquín Rodríguez Beltrán, que nos hablará sobre Sor Juana, el primero sueño, y para que nos hagan favor de sintonizarnos. Y habrá también un obsequio de rifa al final, no les decimos qué, pero para que nos escuchen y se anoten. Pues doctora Carmina, maestro Escareño, un gusto haber estado platicando con ustedes. De ahora en adelante Estudio Humanitatis Radio es su casa. Cuando quieran venir y platicarnos de alguno de sus temas de investigación, algún artículo, algún nuevo texto que quieran presentar aquí, serán bienvenidos. Muchas gracias. Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias, agradecer a todos quienes le dieron like, sigan nuestros contenidos y bueno, escuchen este programa en la transmisión, en el video que se va a subir al YouTube, síganos también en la página de YouTube. Bueno, muchas gracias a la doctora y al maestro, profesor.
Pues muchas gracias de nuevo a todos por el favor de su atención. Esto fue Estudio Humanitatis Radio, un programa para la divulgación de las humanidades y las artes. Hasta la próxima.